all the girls I once caressed. La triste historia de Julio Iglesias, rumores, dolor y un secreto que cambió su vida para siempre. Julio Iglesias, el nombre que resuena con nostalgia en los corazones de millones. Éxito tras éxito, país tras país, sus canciones se convirtieron en himnos de amor. Pero hoy, vamos a ver lo que muy pocos se atreven a contar, la otra cara de su historia. La historia triste. La historia oculta. ¿Qué pasó con aquel joven que soñaba con ser futbolista y terminó convertido en el cantante más internacional de habla hispana? ¿Qué cicatrices dejó realmente ese accidente de coche que casi le cuesta la vida? ¿Y qué secretos se esconden detrás de su repentina retirada del ojo público? En los últimos años, los rumores se intensificaron, enfermedades misteriosas, problemas con la justicia, conflictos con sus propios hijos, demandas de paternidad no reconocida y una lucha silenciosa contra el olvido. Allegados aseguran que Julio vive hoy en un aislamiento casi total, rodeado de recuerdos, alejado del mundo que lo ovacionó por décadas. ¿Es por voluntad propia? ¿O hay algo más detrás de ese silencio? Hay quienes dicen que nunca superó del todo el accidente que le arrebató su carrera como deportista y lo empujó al mundo de la música. Otros afirman que su corazón, tras tantas rupturas y desengaños, ya no late con la misma fuerza. Y los más atrevidos insisten en que Julio Iglesias, el hombre que lo tuvo todo, hoy lucha con el fantasma más cruel, el de la soledad. Hoy vamos a reconstruir esta historia paso a paso. Desde sus comienzos en Madrid, hasta el estrellato mundial, pasando por las tragedias personales que marcaron su alma. ¿Qué lo alejó realmente de los escenarios? ¿Qué siente cuando mira hacia atrás? ¿Y por qué hay quienes aseguran que ya no es el mismo hombre que alguna vez deslumbró al planeta? Quédate con nosotros, porque en este video te revelaremos lo que las cámaras no muestran, lo que los medios callan, y lo que el propio Julio Iglesias ha intentado mantener en secreto por años. Dale me gusta a este video si tú también creciste escuchando sus canciones o si alguna vez te emocionaste con su voz. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque estamos trayendo contenido exclusivo, investigativo y lleno de emoción sobre los ídolos que marcaron generaciones. Y si puedes, deja tu comentario, ¿qué canción de Julio Iglesias marcó tu vida? ¿Qué crees tú que lo hizo desaparecer del mundo del espectáculo? Porque este canal lo hacemos juntos. Y tu participación es el motor que nos impulsa a seguir desenterrando las verdades que el tiempo intenta esconder. Quédate hasta el final, porque la última revelación sobre Julio Iglesias podría cambiar para siempre la manera en la que lo recordamos. Comenzamos. Julio José Iglesias de la Cueva nació el 23 de septiembre de 1943 en Madrid, en el seno de una familia que, si bien gozaba de ciertas comodidades, no estaba exenta de tensiones y silencios que marcarían profundamente su carácter. Su padre, Julio Iglesias Puga, era un reconocido médico gallego con un temperamento fuerte, apasionado por la medicina y el trabajo duro. Su madre, María del Rosario de la Cueva, una mujer elegante y de espíritu firme, intentaba mantener el equilibrio en un hogar donde el deber y la disciplina eran ley. Desde pequeño, Julio mostró una sensibilidad especial, una forma distinta de mirar el mundo. Aunque era un niño reservado, quienes lo conocieron en su infancia recuerdan su mirada profunda, siempre reflexiva, como si ya presintiera que su vida estaría marcada por momentos grandiosos y por caídas dolorosas. En el colegio, no era precisamente el mejor alumno. Su mente volaba más allá de los libros, más allá de los muros del aula. Tenía una relación compleja con la autoridad, como si sintiera que el mundo le imponía límites que no estaban hechos para él. Sin embargo, su gran pasión en esos años no era la música, era el fútbol. Julio soñaba con los estadios, con el clamor de la afición, con defender la portería del Real Madrid, equipo al que amaba con devoción. Como portero juvenil del club merengue, demostraba tenacidad, reflejos felinos y una entrega absoluta. Aquello no era un pasatiempo, era su destino. O eso creía él. Porque el destino, a veces cruel, tiene formas insospechadas de reescribir nuestra historia. La tragedia golpeó a Julio con una violencia inesperada. En 1962, un accidente de tráfico en Majadahonda lo dejó al borde de la muerte.
Tenía apenas 19 años cuando todo se detuvo. La promesa del fútbol quedó enterrada bajo las secuelas del impacto, fracturas, parálisis parcial y una angustiosa incertidumbre. Los médicos fueron tajantes: no volvería a caminar con normalidad, y mucho menos podría volver a jugar profesionalmente. Para cualquier joven, eso habría sido el final. Pero para Julio, fue el comienzo de algo nuevo. Postrado en una cama durante largos meses, entre sesiones de rehabilitación y noches de desesperación, encontró consuelo en una guitarra que un enfermero le regaló. Sus dedos, aún torpes, comenzaron a acariciar las cuerdas, y de sus labios brotaron melodías cargadas de tristeza, de esperanza y de futuro. Se podría decir que Julio Iglesias nació dos veces, una como hijo del prestigioso doctor Iglesias Puga, y otra en esa habitación de hospital, cuando el dolor lo obligó a mirar dentro de sí y descubrir un talento que ni él conocía. Poco a poco, su voz se fue fortaleciendo. Su espíritu, también. Contra todo pronóstico, comenzó a escribir canciones, a cantar sus primeros versos con una mezcla de timidez y fuego interno. Aquella guitarra fue su salvación, su confesionario, su tabla de salvación emocional. Julio retomó sus estudios, se licenció en Derecho, pero la música ya lo había marcado para siempre. Aquella etapa de oscuridad, donde lo perdió todo, terminó siendo el fuego que forjó al artista. Su juventud, marcada por el dolor físico y emocional, se transformó en la base de una carrera que pronto sorprendería al mundo. Pero hay quienes dicen que, en ese proceso, algo dentro de él cambió para siempre. Que el accidente no solo le arrebató una vida, sino que dejó una herida invisible, el miedo a perderlo todo otra vez. Y ese miedo, dicen, lo acompañaría por el resto de su vida, moldeando sus decisiones, su forma de amar, de alejarse y de protegerse. Julio Iglesias no fue simplemente un joven que encontró un nuevo camino tras una tragedia. Fue un alma que aprendió, desde muy temprano, que la fama no siempre es sinónimo de plenitud, y que a veces, la verdadera fuerza nace del abismo más profundo. Después del accidente que lo cambió todo, Julio Iglesias renació, no solo física, sino emocionalmente. La guitarra que le regalaron durante su convalecencia se convirtió en una extensión de su alma. Sus dedos, que antes atrapaban balones, ahora tejían melodías que hablaban de amor, pérdida y esperanza. Pero pocos imaginaban que ese joven tímido, aún marcado por cicatrices invisibles, estaba a punto de convertirse en el artista latino más exitoso del siglo XX. En 1968, Julio decidió probar suerte en el Festival Internacional de la Canción de Benidorm. La canción elegida fue La vida sigue igual, un tema profundamente autobiográfico que resonaba con su historia. Cuando subió al escenario, no lo hizo con la confianza de un artista consagrado, sino con la humildad de quien lo había perdido todo, y no tenía miedo de volver a arriesgarlo. El público quedó hipnotizado. Su voz no era la más poderosa, pero sí la más honesta. Había algo en su forma de cantar que parecía romper las barreras del tiempo. Y ganó. Ese triunfo marcó un antes y un después. Firmó su primer contrato discográfico y, en cuestión de meses, Julio pasó de cantar en festivales locales a aparecer en la televisión nacional. Su estilo elegante, su sonrisa irresistible y su presencia cautivadora lo convirtieron en un ídolo inmediato. Pero no fue solo el talento lo que lo catapultó al estrellato. Fue su historia. La del joven deportista que quedó inválido y resurgió de las cenizas con una guitarra en la mano. España entera lo abrazó como un símbolo de superación. Los años 70 fueron testigos de una explosión imparable. Con discos como Gwendoline, Un canto a Galicia, y Soy, Julio conquistó no solo España, sino también América Latina. Su voz se escuchaba en cada rincón del continente, desde los balcones de Buenos Aires hasta las playas de Acapulco. Era imposible escapar de su imagen, el traje impecable, la melena romántica y esos ojos que parecían contar mil historias. Pero el verdadero salto internacional llegó cuando decidió cruzar las fronteras del idioma. Julio cantó en francés, alemán, portugués, italiano y, por supuesto, en inglés. Su habilidad para adaptarse a distintas culturas y su carisma innato lo convirtieron en un artista global.
En Estados Unidos, su colaboración con Willie Nelson en To All the Girls I've Loved Before lo catapultó a la cima de los rankings y lo introdujo en el mercado anglosajón con una fuerza inesperada. La industria no entendía cómo un español con acento marcado había conquistado el corazón del público norteamericano, pero ahí estaba. Detrás de cámaras, sin embargo, el ascenso no fue tan luminoso como parecía. Algunos dicen que Julio, obsesionado con no volver a caer, se volvió implacable con su propio equipo. Trabajaba sin descanso, viajaba incansablemente y exigía perfección. Aquella dulzura frente a las cámaras contrastaba con una vida personal cada vez más caótica. Las giras eternas, los compromisos y las presiones comenzaron a alejarlo de su familia y de sí mismo. Pero él no paraba. No podía parar. Las especulaciones comenzaron a surgir. ¿Era feliz Julio Iglesias? ¿O simplemente vivía atrapado en el personaje que había creado? Se hablaba de romances fugaces, de noches solitarias en hoteles de lujo, de un hombre que tenía todo, pero que comenzaba a sentir que no tenía nada. La fama le exigía presencia constante, sonrisas eternas, pero ¿quién acompañaba al verdadero Julio cuando se cerraban las puertas? Aún así, la década de los 80 lo vio consolidarse como una superestrella mundial. Vendió millones de discos, recibió premios en todos los continentes y llenó estadios donde miles de personas cantaban sus letras de memoria. Su imagen fue sinónimo de éxito, elegancia y seducción. Se convirtió en el latino más internacional, en el embajador de la música romántica. Pero el precio de la fama comenzaba a pasar factura, la nostalgia de su juventud perdida, la sombra del accidente que le arrebató su primer sueño, y las exigencias de una carrera sin pausas. Todo comenzaba a acumularse en su interior. A pesar de estar rodeado de aplausos, había noches en que Julio se sentía solo. Profundamente solo. Y ese sentimiento lo marcó durante mucho tiempo. Este ascenso al estrellato no fue solo una historia de éxito, sino también de sacrificios ocultos. Julio Iglesias no se convirtió en leyenda por accidente. Lo hizo a través de dolor, esfuerzo y una determinación feroz por no dejar que el destino volviera a robarle el control de su vida. Y aunque en la superficie brillaba como nunca, muchos comenzaron a preguntarse si ese brillo ocultaba un alma agotada, un corazón que seguía buscando paz en medio del ruido. En medio de su imparable ascenso al estrellato, cuando el mundo entero parecía rendirse a sus pies, Julio Iglesias conoció a Isabel Preisler, una joven de origen filipino, elegante, carismática y con una belleza que cautivaba desde el primer instante. Fue en una entrevista que ella le realizó para la revista Hola, donde surgió el primer chispazo. Nadie lo sabía entonces, pero ese encuentro sería el inicio de una de las relaciones más mediáticas y enigmáticas de la farándula española. Su romance avanzó con rapidez. Había química, atracción, una conexión que traspasaba las cámaras. En 1971, apenas 3 años después de que Julio alcanzara la fama con La vida sigue igual, decidieron casarse en una ceremonia íntima, pero rodeada de expectación mediática. España entera observaba con devoción a esta pareja que parecía sacada de una novela romántica. Él, el galán más deseado, ella, la dama perfecta, discreta y sofisticada. Pero detrás del glamour, comenzaba a formarse una tensión que con el tiempo sería imposible de disimular. Durante los primeros años de matrimonio, Julio intentó equilibrar su creciente fama con su vida familiar. Con Isabel, tuvo 3 hijos, Chabeli, Julio José y Enrique, quienes desde muy pequeños estuvieron expuestos al brillo de los reflectores. Sin embargo, la vida de artista no dejaba espacio para la calma. Mientras Isabel se enfocaba en la crianza y en mantener el hogar en orden, Julio pasaba meses enteros de gira, viajando de un país a otro, firmando contratos, grabando discos, concediendo entrevistas y agotándose en el intento de satisfacer las exigencias de una industria implacable. Los rumores comenzaron a circular. Se hablaba de supuestas infidelidades, de largas ausencias, de tensiones silenciosas que se acumulaban en la intimidad del hogar. Algunos allegados decían que Isabel se sentía sola, atrapada en un matrimonio donde el amor fue reemplazado por la distancia. Otros aseguraban que Julio no podía, ni quería, abandonar el vértigo de su carrera por más que amara a su familia. La verdad,
como casi siempre, se escondía entre líneas. La prensa del corazón no daba tregua. Cada movimiento era analizado, cada gesto interpretado. Y aunque ambos intentaban mantener la compostura, la presión mediática empezaba a desgastar los cimientos de aquella relación idealizada. En 1978, después de 7 años de matrimonio, Isabel y Julio tomaron la decisión de separarse. Fue un escándalo. Para el público, su ruptura simbolizaba el fin de una era. La pareja dorada de España se despedía entre titulares sensacionalistas, especulaciones de traición y miradas que buscaban culpables. Pero, lejos de los focos, el dolor fue real. Julio jamás dejó de hablar con cariño de Isabel, incluso muchos años después. En entrevistas, reconocía que su estilo de vida no fue compatible con una vida matrimonial estable. Era joven, estaba en la cima, y no supe frenar, confesó alguna vez, con un dejo de tristeza. Isabel, por su parte, reconstruyó su vida con admirable fortaleza, convirtiéndose en una figura de elegancia y resiliencia en el mundo del espectáculo. A pesar de la separación, ambos siempre procuraron mantener una relación cordial, especialmente por el bienestar de sus hijos. Fue una muestra de madurez y respeto mutuo. Pero la herida de aquel amor truncado nunca desapareció por completo. Algunos aún se preguntan si, en el fondo, Julio nunca logró superar del todo a Isabel. Si aquel primer gran amor fue también su mayor renuncia personal. Hoy, muchas décadas después, la historia entre Julio Iglesias e Isabel Preisler sigue siendo recordada como uno de los capítulos más intensos y humanos de su vida. Una historia de amor verdadero, marcado por el tiempo, las decisiones difíciles y las consecuencias de vivir bajo el peso de la fama. Porque en el fondo, más allá del artista, del mito y de la leyenda, estaba el hombre, y ese hombre, por momentos, solo quería regresar a casa. Después de años de silencio, rumores y especulaciones, una entrevista lo cambió todo. Julio Iglesias, el eterno galán de la música romántica, decidió romper el muro de discreción que siempre lo rodeó para ofrecer una de las conversaciones más reveladoras de su carrera. No fue una entrevista más. Fue un acto de catarsis. Una confesión a corazón abierto que dejó al mundo sin aliento. Frente a un periodista de confianza y en un entorno íntimo, alejado del bullicio mediático, Julio se sentó como un hombre que ya no tenía nada que demostrar, pero mucho que contar. Con voz pausada, mirada cargada de nostalgia y una mezcla de orgullo y dolor en el pecho, comenzó a abrir puertas que siempre habían permanecido cerradas. Durante años fui prisionero de mi imagen, confesó. Tenía que sonreír aunque por dentro estuviera roto. Tenía que ser fuerte aunque muchas veces me sentí completamente solo. Entre las primeras confesiones que estremecieron al público estuvo su lucha con la salud física y emocional. Reveló que su cuerpo había comenzado a pasarle factura mucho antes de lo que la gente imaginaba. Dolores persistentes, operaciones secretas y una fatiga emocional acumulada por décadas de giras, aplausos y presión constante. Pero lo más impactante no fue solo eso. Julio se atrevió a hablar por primera vez con crudeza de las consecuencias del precio de la fama en su vida familiar. Aceptó que sus ausencias prolongadas, sus romances públicos y su obsesión por mantenerse vigente lo alejaron de personas fundamentales. He fallado como padre. No estuve en momentos que nunca vuelven. Y eso duele más que cualquier herida física, declaró, mientras sus ojos brillaban de emoción contenida. Mencionó también las relaciones complejas con sus hijos, especialmente con Enrique, y cómo el éxito del hijo lo enfrentó consigo mismo. Estoy orgulloso de él, profundamente. Pero fue difícil para mí entender que ya no era yo el centro del escenario. Fue un proceso de humildad, y también de amor. La entrevista también ahondó en aspectos de su carrera que pocos conocían, decisiones que lo llevaron a perder fortunas, amistades que se rompieron en medio de traiciones. Y contratos que firmó por desesperación en momentos de crisis económica. Habló de amores que lo marcaron más allá del glamour, incluyendo aquellos que nunca llegaron a los titulares. Amores clandestinos, pasionales, imposibles. A veces, el amor verdadero aparece en el momento equivocado, dijo con un suspiro que parecía arrastrar décadas de melancolía. Pero no todo fue tristeza.
Julio también compartió su lado más espiritual. Contó cómo, en los últimos años, había redescubierto la paz en lo sencillo, una caminata por el jardín, la risa de un nieto, una canción escuchada al atardecer. He aprendido que la vida no se mide por los aplausos, sino por las veces que uno ama de verdad. Esta entrevista se convirtió en un documento invaluable. No solo por su contenido, sino por su profundidad humana. Fue la confirmación de que Julio Iglesias no es solo una estrella, sino un hombre que ha vivido intensamente, que ha caído y se ha levantado una y otra vez. Muchos fanáticos quedaron con el corazón apretado tras escuchar sus palabras. Otros, con lágrimas en los ojos. Pero todos coincidieron en algo: esa entrevista humanizó al mito y lo volvió aún más eterno. Desde entonces, cada vez que alguien escucha una de sus canciones, no solo oye una melodía, escucha la vida misma. Una vida llena de gloria, pero también de sombras. Una vida real. Una vida como la de todos nosotros. A lo largo de su dilatada carrera, Julio Iglesias no solo fue un símbolo de romanticismo, glamour y éxito global. También fue un hombre perseguido por las controversias, protagonista de escándalos que oscilaron entre lo íntimo y lo mediático, y blanco constante de rumores que, por momentos, pusieron en jaque su imagen pública. Desde el inicio, su fama fue tan vertiginosa que pocos podían imaginar el costo emocional y social que eso conllevaba. Con miles de conciertos alrededor del mundo, millones de discos vendidos y una vida marcada por la idolatría, Julio se convirtió en un imán de miradas y de críticas. Porque detrás del artista perfecto se escondía un hombre profundamente humano, con errores, contradicciones y decisiones que muchas veces incomodaron a su entorno. Uno de los temas más polémicos que acompañaron su vida fue su supuesta adicción al amor. A Julio se le atribuyeron decenas, sino cientos, de relaciones amorosas con mujeres de distintas nacionalidades, edades y profesiones. Algunas confirmadas, otras jamás reconocidas. Su fama de conquistador no solo alimentó las fantasías del público, sino también el morbo de la prensa sensacionalista. Se le vinculó con modelos, actrices, periodistas e incluso con figuras reales. En muchas ocasiones, estas noticias llegaban cuando aún estaba casado o en relaciones formales, lo que alimentó la percepción de un hombre incapaz de la fidelidad tradicional. Más de una vez, Julio salió a defenderse. Declaró en entrevistas que la mayoría de esos rumores eran exageraciones. Sin embargo, nunca negó del todo su estilo de vida libre, su búsqueda constante del afecto y su dificultad para establecer límites en un mundo que siempre le decía sí. Otro gran punto de controversia fue su relación con su hijo Enrique Iglesias. Aunque ambos triunfaron en la música a niveles estratosféricos, durante años se habló de una distancia emocional entre ellos. Enrique, decidido a hacerse un nombre propio, evitó en sus inicios cualquier asociación con la figura de su padre. Cambió su apellido artístico, firmó contratos sin consultar a la familia y se abrió paso en el mercado anglosajón con un estilo diferente. La prensa hablaba de una supuesta frialdad, de reproches no dichos, de heridas generacionales que nunca sanaron del todo. Julio, por su parte, siempre dijo estar orgulloso, aunque las especulaciones sobre una relación tensa continuaron durante años. También hubo polémicas legales. En 2019, tras un proceso que se alargó por décadas, la justicia española reconoció oficialmente a Javier Sánchez Santos como hijo biológico de Julio Iglesias. Fruto de una relación extramatrimonial en los años 70. Aunque las pruebas de ADN eran contundentes y el parecido físico incuestionable, Julio nunca lo reconoció públicamente. Este silencio fue interpretado por muchos como una herida abierta, una decisión polémica que dividió a la opinión pública. Algunos lo defendieron, asegurando que era su derecho proteger su intimidad, otros lo criticaron duramente, señalando que un hombre con su trayectoria no debía ignorar a su propia sangre. En el ámbito financiero, sus inversiones también dieron de qué hablar. Julio Iglesias fue un empresario astuto, dueño de bienes raíces, propiedades lujosas y sociedades en diversos países. Sin embargo, en varias ocasiones fue investigado por supuestas irregularidades fiscales. Aunque nunca fue condenado por delito alguno, los rumores sobre evasión de impuestos y estructuras empresariales opacas lo acompañaron, sobre todo en la década de 2010.
cuando varios medios internacionales lo incluyeron en investigaciones como los papeles de Panamá. Y como si todo esto no bastara, Julio también fue blanco de críticas artísticas. Algunos sectores de la crítica musical lo acusaron de repetitivo, de no evolucionar con los tiempos, de aprovecharse de su imagen en lugar de su talento. Lo llamaron producto, marca registrada, el eterno seductor que nunca se reinventó. Pero mientras esas voces se alzaban, millones seguían cantando sus letras, agotando entradas y considerándolo un ídolo incuestionable. A pesar de todas estas controversias, Julio Iglesias nunca perdió su elegancia pública. En lugar de enfrentar los escándalos con agresividad, optaba por el silencio o la ironía. Que hablen, mientras canten mis canciones, llegó a decir con una sonrisa enigmática. Esa mezcla de misterio, carisma y controversia convirtió a Julio no solo en un artista, sino en un personaje de novela. Un hombre que vivió al límite de la fama, entre luces y sombras, entre ovaciones y murmuraciones. Porque si algo queda claro es que el precio del estrellato no es solo la soledad, también es la exposición brutal. Y Julio Iglesias, en carne propia, conoció ambos extremos. Cuando se habla de leyendas vivas de la música, el nombre de Julio Iglesias no solo resuena, retumba con la fuerza de una historia que lo cambió todo. Con más de 300 millones de discos vendidos, cantado en 14 idiomas, y habiendo pisado los escenarios más emblemáticos del planeta, su legado no se mide en cifras, sino en emociones. En las lágrimas, los suspiros y los recuerdos de generaciones que se enamoraron, lloraron y vivieron al ritmo de su voz. Pero todo lo que brilla también tiene su atardecer. Y aunque por años se negó a la idea del retiro, Julio Iglesias fue entendiendo que su cuerpo pedía descanso. Su última gira mundial, que comenzó entre aplausos eufóricos y escenarios abarrotados, también dejó entrever la fragilidad de un ídolo que comenzaba a despedirse, aunque no lo dijera con palabras. Su caminar más lento, su voz con menos fuerza, pero aún llena de alma, y su mirada nostálgica revelaban que el final del camino artístico estaba más cerca de lo que él mismo quería aceptar. La decisión de alejarse de los escenarios no fue tomada a la ligera. Para un hombre que vivió para el público, para el calor del aplauso y el romance con el micrófono, decir adiós significaba dejar atrás una parte vital de sí mismo. Pero también fue un acto de honestidad. Julio no quería presentarse ante su público a medias. Su perfeccionismo y su respeto por la audiencia lo llevaron a cerrar lentamente el telón con dignidad, sin escándalos, sin shows finales masivos, simplemente con silencio y ausencia. Su retiro no fue anunciado oficialmente con grandes titulares. Fue más bien un retiro del alma, una transición suave hacia una vida más íntima, más contemplativa, entre sus propiedades de República Dominicana, Miami y Marbella. Allí, rodeado de naturaleza, afectos y memorias, Julio comenzó a mirar su vida en perspectiva. Se dedicó a escribir, a escuchar música clásica, a disfrutar de sus nietos y a mirar el mar, ese mismo mar que tantas veces lo inspiró a cantar sobre el amor, el tiempo y la nostalgia. Sin embargo, su legado está más vivo que nunca. Nuevas generaciones redescubren su música a través de plataformas digitales, covers modernos y documentales que intentan captar su esencia. Artistas de todo el mundo, desde el pop hasta el flamenco, lo citan como influencia. Y lo más conmovedor, aún hoy, sus letras siguen siendo banda sonora de bodas, aniversarios, reconciliaciones y despedidas. Además, su impacto cultural trasciende la música. Julio Iglesias rompió fronteras en una época donde ningún latino lo había logrado. Fue el primer cantante español en conquistar Estados Unidos, en llenar estadios en Japón, en cantar en mandarín y en hebreo. Abrió el camino para que muchos artistas hispanohablantes soñaran en grande. Donde antes había un muro, Julio construyó un puente. Su legado también vive en su familia. Aunque con relaciones complejas, sus hijos siguen brillando. Enrique Iglesias se convirtió en un fenómeno global, y aunque tomó distancia del estilo de su padre, lleva en su sangre ese magnetismo único que solo los Iglesias parecen tener. Otros hijos, alejados de los focos, continúan cultivando los valores que Julio siempre defendió, la libertad, la pasión y el trabajo silencioso. Pero quizá el regalo más grande que Julio deja no está en los discos ni en los trofeos, sino en su capacidad de emocionar incluso en el silencio.
Aún sin cantar, su presencia impone. Su historia, llena de gloria, dolor, pasión y redención, es un espejo donde muchos ven reflejada su propia búsqueda de amor, éxito y pertenencia. Hoy, desde la distancia de los reflectores, Julio Iglesias vive como un hombre que lo ha dado todo, sin necesidad de probar nada a nadie. Y aunque su voz ya no resuena en los estadios, su eco sigue vibrando en los corazones del mundo entero. Porque los verdaderos ídolos no se retiran, simplemente se convierten en eternidad. Y así terminamos este viaje profundo y revelador por la vida de Julio Iglesias, un ídolo que no solo marcó generaciones con su música, sino que también nos enseñó que detrás de cada estrella hay un ser humano con cicatrices, secretos y emociones verdaderas. Lo que escuchamos hoy no son simples confesiones. Son huellas de una vida vivida con intensidad, entre luces y sombras, entre aplausos y silencios. Y aunque el tiempo pasa y las voces se apagan, hay legados que siguen hablando, y Julio es uno de ellos. Ahora quiero saber de ti, ¿qué te sorprendió más de todo lo que reveló Julio Iglesias? ¿Alguna vez imaginaste que detrás de su sonrisa había tanto dolor y tanta verdad? Déjamelo en los comentarios, me encantaría leerte. Y si este video te emocionó tanto como a mí al hacerlo, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete al canal para seguir descubriendo juntos las historias ocultas de los grandes íconos de nuestra cultura. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos episodios llenos de emoción, nostalgia y revelaciones impactantes. Y recuerda, a veces, el verdadero éxito no está en los escenarios, sino en atreverse a contar la verdad, aunque duela. Gracias por acompañarme. Nos vemos muy pronto en un nuevo video, aquí, donde las estrellas también lloran. Hasta la próxima.